Mi nombre es Marcus, tengo 34 años, y si me hubieras preguntado hace un año, te habría dicho que mi hermano menor, Josh, y yo éramos cercanos, estúpidamente cercanos. Lo ayudé en la universidad, lo dejé dormir en mi sofá más veces de las que puedo contar, respaldé su idea de negocio con $20,000, un préstamo que mágicamente se convirtió en un regalo, y el año pasado, cuando él y su novia, Emily, encontraron el condominio perfecto pero no podían pagar el primer y último mes de alquiler, intervine sin dudarlo. Siempre operé así, silenciosa y servicialmente, sin condiciones. No necesitaba reconocimiento, solo quería que mi hermano tuviera la oportunidad de vivir la vida que siempre había perseguido. Pero en algún momento, Josh confundió la generosidad con la debilidad. Dejó de dar las gracias, dejó de llamar solo para hablar, y poco a poco las cosas cambiaron. Ya no era el hermano mayor que lo apoyaba, era la billetera, el solucionador de problemas, el plan B. Y ni siquiera me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. La gota que colmó el vaso llegó la noche de su cena de compromiso. Josh y Emily la organizaron en un restaurante carísimo del centro, un lugar en la azotea con luces de cadena y una lista de vinos más larga que el contrato de alquiler de mi apartamento. Era elegante, sí, pero yo estaba genuinamente feliz por ellos. A pesar de todo, había planeado una sorpresa, iba a cubrir 6 meses de su alquiler en el nuevo condominio al que se mudarían la semana siguiente. Había escrito el cheque, lo había sellado en un sobre blanco y crujiente, e incluso había añadido una pequeña nota, un simple orgulloso de ti, hermanito. Me lo imaginé emocionándose, tal vez abrazándome, diciéndole a la familia de Emily como siempre había estado ahí para él. Pero no fue así. Llegué 15 minutos antes, como de costumbre. El anfitrión me miró raro cuando dije el nombre de Josh, como si no esperara que estuviera en la lista. Después de confirmar, finalmente me condujo a la azotea, donde una docena de personas ya se mezclaban alrededor de copas de champán y pequeños pasteles de cangrejo. Vi a Josh en el otro extremo, riendo con el padre de Emily, con esa expresión engreída y demasiado tranquila que siempre usaba cuando intentaba impresionar a alguien. Apenas me miró cuando me acerqué, solo un rápido movimiento de barbilla y luego un despectivo, «Oye, llegaste». Como si fuera el primo lejano, no el tipo que pagó un depósito de seguridad. Aún así, lo dejé pasar. La cena comenzó bien, ensaladas, charlas triviales educadas, risas incómodas entre nuestra familia y la de Emily. Josh estaba en el centro de atención, como siempre, contando la misma historia cansina sobre cómo vendía zapatillas en la escuela secundaria para aprender negocios. Lo dejé tener su momento. Ese era el plan, ser comprensivo, dejarlo brillar, y luego, en el momento adecuado, después del postre tal vez, le entregaría el sobre y vería su rostro iluminarse. Ese momento nunca llegó. En cambio, a mitad de la cena, Josh levantó su copa y la golpeó para llamar la atención. Gracias por venir todos, significa mucho tenerlos a todos aquí, especialmente a la familia de Emily, que básicamente me ha acogido como a uno de los suyos. Incliné la cabeza ligeramente. Ninguna mención de nuestros padres, que condujeron 6 horas para estar allí. Ninguna mención de mí. Y, por supuesto, continuó, un gran saludo a mi hermosa prometida, que dijo que sí a pesar de que soy un desastre total la mayoría de los días. Prometo que intentaré valer la pena. Todos aplaudieron. Emily se sonrojó. Su madre se secó una lágrima. Fue dulce, genuino incluso. Pero aún así, ni una palabra para mí. Ni siquiera cuando el camarero trajo un pequeño pastel con felicidades Josh y Emily escrito con glaseado dorado. Pensé que tal vez lo estaba guardando, tal vez habría un brindis más tarde, una palabra en privado, algo. Esperé. Bebí mi trago. Me obligué a reírme de las bromas. Finalmente, mientras retiraban los platos, vi mi oportunidad. Me puse de pie en silencio, saqué el sobre del bolsillo de mi abrigo y me aclaré la garganta. Oye, antes de que termine la noche, solo quería decirles felicidades de nuevo. Josh levantó una ceja. Ya lo dijiste, no, había un toque de sarcasmo en su voz. Y el hermano de Emily resopló. Lo ignoré. Tenía algo para ustedes. Puse el sobre frente a ellos. Solo una pequeña ayuda para el condominio. 6 meses de alquiler, totalmente cubierto. La mesa se quedó en silencio. Emily parecía sorprendida.
Sus padres intercambiaron miradas. Josh miró el sobre y luego se rió. No una pequeña risa, sino una carcajada. ¿En serio? Parpadeé. ¿Qué? Cogió el sobre y lo agitó burlonamente. Quiero decir, esto es genial y todo, pero si realmente quisieras marcar la diferencia, tal vez podrías añadir un año. Quién sabe, tal vez entonces realmente estarías en la lista de invitados. Toda la mesa se rió entre dientes, algunos nerviosamente. Uno de los primos de Emily dijo, «Uy». Se me cayó el alma a los pies. Sonreí. No porque fuera gracioso, sino porque en ese momento todo cristalizó, cada favor, cada dólar, cada vez que lo rescaté y no obtuve nada más que silencio a cambio. Todo encajó en su lugar. No era familia para él, era una palanca, un cajero automático, un accesorio. Así que sonreí, extendí la mano por encima de la mesa y tranquilamente recuperé el sobre. Josh levantó una ceja. ¿Qué estás haciendo? Me incliné ligeramente, coloqué una sola hoja de papel en su lugar y dije, en realidad, tienen 30 días para mudarse. Se congeló. ¿Qué? Giré la página hacia él para que pudiera leer el encabezado, aviso de rescisión de contrato de arrendamiento. Luego miré a los atónitos padres de Emily y añadí, soy el dueño del edificio. El silencio en la mesa era ensordecedor. El rostro de Emily palideció. Su padre se sentó, con la copa de vino en la mano, la boca ligeramente abierta. Josh miró el papel como si estuviera en otro idioma. ¿Nos estás desalojando?, dijo en voz baja. Me encogí de hombros. Sin resentimientos, son solo negocios. Pero bueno, tal vez la familia de Emily pueda acogerlos de nuevo, como a uno de los suyos. Y con eso, me puse de pie, me abotoné la chaqueta y me di la vuelta para irme, justo cuando la voz de Josh se quebraba detrás de mí. Espera, Marcus, vamos, ¿no hablas en serio? No miré atrás mientras caminaba hacia el ascensor. No lo necesitaba. Podía oír las voces apagadas detrás de mí, los murmullos de sorpresa y el agudo susurro de la madre de Emily siseando algo como, ¿no nos dijiste que él era el dueño del lugar? El ascensor sonó y entré con la misma calma silenciosa y deliberada que siempre había usado para arreglar los líos de Josh. Solo que esta vez no estaba limpiando nada. Estaba dejando que se derrumbara. El viaje a casa fue silencioso, solo el zumbido bajo de la ciudad corriendo por mis ventanas. Ni siquiera encendí la radio. Mi teléfono vibró 2 veces antes de llegar a la autopista, ambos de Josh. El primero fue una llamada perdida, el segundo fue un mensaje de texto, tío, ¿qué demonios? Llámame. No lo hice. En cambio, entré en el garaje de mi apartamento, subí las escaleras y me senté en la oscuridad por un rato. Sin televisión, sin música, solo silencio. Miré al techo, tratando de entender cuánto tiempo había dejado que esta versión de nuestra relación se prolongara, cuántos pequeños momentos había ignorado, cuántas veces me había dicho a mí mismo que lo superaría, que solo era inmaduro, estresado, tratando de resolver las cosas. Es curioso, la gente piensa que la traición siempre es ruidosa, una gran explosión, gritos, salidas dramáticas. Pero para mí fue una erosión silenciosa, una lenta pérdida de respeto. Y lo peor fue que dejé que sucediera. Josh no volvió a intentarlo esa noche, pero por la mañana mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad, 3 llamadas perdidas de él, 2 de Emily, una de mi mamá. Las ignoré a todas. Al mediodía, había reenviado el aviso oficial a su correo electrónico, con copia al administrador de la propiedad. Sin lagunas, sin extensiones. 30 días. Me había asegurado de ello. A las 2:47 de la tarde, mi teléfono volvió a vibrar, esta vez con un correo de voz de mi madre. Escuché. Marcus, cariño, ¿qué está pasando? Josh nos llamó esta mañana, absolutamente devastado. No le dijiste que eras el dueño del edificio. Dice que lo tomaste por sorpresa. Por favor, llámame. Esto parece extremo. Puse los ojos en blanco. Por supuesto, devastado. No arrepentido, no agradecido, solo sorprendido, como si lo hubiera tomado por sorpresa y lo hubiera empujado por un precipicio en el que había estado bailando durante años. No respondí. Los 2 días siguientes fueron más de lo mismo.
Josh intentó alternar entre súplicas y furia. Un mensaje decía, ya dejaste claro tu punto, hombre. ¿Podemos hablar? Y el siguiente decía, eres un perdedor amargado. Por eso papá nunca te respetó. Ese me hizo reír. Luego vino Emily. No era hostil, solo estaba confundida. Sé que puede ser tonto, pero no lo dijo en serio. Solo estaba tratando de hacer una broma delante de su familia. Realmente te aprecia, Marcus. Los dos lo hacemos. Me quedé mirando ese mensaje por un rato. Casi le creí, casi. Pero luego recordé cómo sonrió cuando Josh hizo el comentario de tal vez estarás en la lista de invitados. Como no dijo nada. Como solo se acercó después de que el alquiler desapareció. No. Ese domingo fui al edificio, no para confrontarlos, solo para asegurarme de que las cosas estuvieran en orden. La unidad estaba en silencio, las persianas bajadas, sin señales de que estuvieran empacando. Llamé una vez, solo por cortesía. Sin respuesta. Cuando me di la vuelta para irme, la puerta se abrió detrás de mí. Josh estaba allí, en pantalones de chándal, con los ojos inyectados en sangre, el pelo hecho un desastre. ¿En serio?, murmuró. ¿Nos vas a echar por una broma? Lo miré, y por primera vez en años, no sentí nada. Ni culpa, ni dudas, solo un extraño desapego pacífico. No fue una broma, dije con calma. Fue un espejo. Frunció el ceño. ¿Qué significa eso? Significa, dije, que lo que dijiste en la cena no fue un comentario improvisado, fue la verdad. Lo que dices cuando crees que ya no me necesitas. Y tenías razón en una cosa, no pertenezco a tu lista de invitados, porque ya no soy tu hermano. Solo soy el tipo que usas cuando las cosas se ponen difíciles. Josh negó con la cabeza. Estás exagerando. Sonreí. Y tú estás subestimando el hecho de que acabas de quemar el último puente que te sostenía. Abrió la boca como si quisiera discutir, pero no salió nada. En cambio, simplemente se apoyó contra el marco de la puerta, derrotado. Sacaré mis cosas en 2 semanas, murmuró. Tienes 4, le recordé. Úsalas sabiamente. Y me fui. Pero ese no fue el final. Una semana después, recibí un mensaje de alguien con quien no había hablado en años, el tío Ray, el hermano menor de mi papá, el único pariente que nunca tomó partido cuando nuestra familia comenzó a dividirse después de la muerte de papá. No era cercano a Josh ni a mí, pero siempre observaba desde la barrera. Su mensaje decía, vi lo que pasó. Tengo algo que tal vez quieras saber. Llámame cuando puedas. Ese fue el momento en que me di cuenta de que esto podría ser más grande que solo el alquiler y la falta de respeto. Esto podría ser más profundo. Me quedé mirando el mensaje del tío Ray durante 1 minuto entero antes de llamar. Day no era el tipo de persona que se acercaba a menos que realmente importara. La última vez que hablamos fue en el funeral de papá, hace 5 años, e incluso entonces fueron más asentimientos y apretones de manos que conversación. Pero algo en su momento y en la forma en que lo expresó me envió un escalofrío por la espina dorsal. Contestó al segundo timbre. Marcus, dijo como si hubiera estado esperando mi llamada todo el día. Hola, tío Ray. ¿Recibí tu mensaje? Bien. Escucha, lo que pasó con Josh. No quiero meterme en tus asuntos, pero he estado guardando algo por un tiempo. No pensé que fuera mi lugar, pero después de escuchar lo que hizo en esa cena, me incliné hacia adelante, con los codos sobre el escritorio. ¿Qué es? Ray dejó escapar un largo suspiro. Se trata del fideicomiso de tu papá, el que creó antes de morir. Mi estómago se apretó. ¿Qué pasa con eso?, pregunté. Ray hizo una pausa. Siempre creíste que estaba dividido en partes iguales, ¿verdad? Que tú y yo recibieron la mitad cada uno. Parpadeé. Eso es lo que nos dijo el abogado. Josh tenía 24 años en ese momento, yo 29. Tenía sentido. Ray suspiró. Eso no es exactamente lo que tu papá quería. Yo estaba allí cuando redactó la primera versión. El plan original era dejarte todo a ti, todo. Dijo, y cito, Josh necesita aprender a construir, Marcus ya lo hace.
Pero después de que tu mamá intervino, lo modificaron a una división equitativa. Eso no me sorprendió. Mamá siempre mimó a Josh. Pero todavía no entendía el punto de esta conversación. Está bien, dije lentamente. Pero lo dividimos en partes iguales. Usé la mía para comenzar mi negocio. Josh desperdició la suya en una idea de aplicación y esa motocicleta ridícula. ¿Fin de la historia? Day se rió entre dientes sombríamente. No exactamente. 2 meses después del funeral de tu papá, Josh vino a mí. Dijo que necesitaba ayuda para mover algo de dinero. Afirmó que ya habías tomado tu mitad y que él solo quería sacar la suya en silencio, sin que los abogados fueran entrometidos. No lo toqué, pero le dije algo. ¿Qué? Pregunté. Le dije que había una tercera cuenta. Me quedé helado. ¿Qué? La voz de Ray estaba tranquila. Tu papá era un hombre cauteloso. No confiaba en el juicio de Josh, incluso con la división. Así que creó una cuenta de inversión separada, acciones, bonos, algunas tenencias a largo plazo. La llamó, el ancla de Marcus. Dijo que eras el tipo de hombre que nunca pediría ayuda, así que dejaría ayuda donde no pensarías buscar. Me lo contó mientras tomábamos algo una noche. Dijo que ni siquiera tu mamá lo sabía. Me levanté lentamente de mi escritorio, con el corazón latiendo con fuerza. Entonces, ¿qué estás diciendo? ¿Que hay dinero a mi nombre que ni siquiera conozco? Ray dudó. Estoy diciendo que Josh lo encontró. Mi sangre se heló. ¿Lo vació? No, susurré. Ray no respondió al principio. Luego dijo, no tengo pruebas contundentes, pero sé que comenzó a conducir un auto nuevo poco después. Se quedó muy callado cuando le pregunté por sus finanzas. El antiguo corredor de tu papá se jubiló, pero puedo ponerte en contacto con la firma que absorbió sus archivos. Ellos lo sabrán. Lo sabrán, me apoyé en el escritorio, con la respiración superficial. ¿Y no dijiste nada antes? Pensé que era un asunto de familia, dijo. Me dije a mí mismo que no era mi lugar. Pero al escuchar lo que te dijo en esa cena, me di cuenta de que había estado protegiendo a alguien que dejó de merecerlo hace mucho tiempo. Ni siquiera le di las gracias. Solo dije, envíame el contacto. Apenas dormí esa noche. A la mañana siguiente estaba hablando por teléfono con la firma financiera que Ray mencionó. Después de algunas rondas de verificaciones de seguridad, finalmente conseguí hablar con una mujer llamada Barbara, de unos 50 años, educada, cuidadosa. Sí, señor Wyatt, dijo. Su nombre aparece en una cuenta establecida originalmente por Gregory Wyatt en 2008. Sin embargo, se cerró en 2021. Se me hizo un nudo en la garganta. ¿Cerrada por quién? Hubo una pausa en su extremo. Me temo que no puedo darle esa información directamente por teléfono, pero puedo enviar los documentos de cierre a la dirección que tenemos registrada. Esa sería, leyó la dirección del condominio de Josh. Casi aplasto el teléfono en mi mano. Gracias, dije entre dientes. En realidad, actualice la dirección postal a mi residencia principal. La verificaré ahora. Para cuando llegaron los documentos, 2 días después, ya había comenzado a tirar de todos los hilos que pude encontrar, registros telefónicos, correos electrónicos, los viejos cuadernos de mi padre. Incluso volví al abogado que manejó la herencia, solicitando un desglose completo de cada activo que se había distribuido. La mayor parte coincidía, pero la cronología de la cuenta ancla, algo andaba mal. Los documentos lo confirmaron. Josh se había hecho pasar por mí. Había falsificado la firma, había usado una identificación que debía haber falsificado o pedido prestada, y silenciosamente había desviado los fondos en el transcurso de 2 meses. Casi $190,000 desaparecidos. Me quedé mirando el número durante lo que parecieron horas. No porque necesitara el dinero, me iba bien. Era el principio, el peso de la situación. Mi padre había confiado en mí, había creído en mí lo suficiente como para construir un paracaídas silencioso que nunca pedí, y Josh lo había cortado en pleno vuelo. Mi teléfono volvió a vibrar esa noche, esta vez era Emily. Por favor, no le hagas esto. No es perfecto, pero lo está intentando. Este desalojo lo está destruyendo.
Escribí, él destruyó algo primero. Sin respuesta. Durante unos días esperé, luego hice mi siguiente movimiento. No grité, no llamé, ni siquiera le advertí. Pero al final de la semana se despertaría con un tipo de carta muy diferente, una que comienza con estimado señor Wyatt y termina con cargos formales de fraude financiero. No dormí la noche anterior a que la carta llegara al buzón de Josh. No porque estuviera nervioso, no, ya había cruzado esa línea. Había luchado con la culpa, con las dudas, con el fuerte dolor de la traición, pero ahora esos sentimientos se habían endurecido en algo más agudo. Esto no era venganza por venganza, esto era justicia. Mi padre me confió ese fondo ancla, Josh se lo guardó en el bolsillo como una pieza de plata robada, y no iba a permitir que eso quedara así. Así que, cuando se entregó la carta certificada, cortesía de un investigador de fraudes que contraté en privado antes de que nada llegara a los tribunales, me recosté y esperé. No llamé, no envié mensajes de texto, no revisé las redes sociales. Solo esperé. Tardó 20 horas. A las 11:02 de la mañana siguiente, Josh se presentó en mi oficina. Pude verlo desde la cámara de seguridad en la recepción, cabello revuelto, sudadera con capucha puesta, un manojo de nervios apenas disimulados por una bravuconería forzada. Mi asistente me llamó por el intercomunicador. Hay un hombre llamado Josh Wyatt abajo. Dice que es tu hermano. Dile que estoy en una reunión, dije sin dudarlo. Debería darle una copia del documento en la carpeta roja marcada como divulgación de fraude, había preparado los documentos días antes. Tenía el presentimiento de que vendría en persona. Pasaron 10 minutos, luego 15. Luego recibí un mensaje de texto. Josh, ¿de verdad vas a arruinarme la vida por esto? Somos familia. Luego otro. Josh, vamos, hombre, no necesitas el dinero. Seguido de, Josh, bien, si así es como quieres jugar, me quemaré contigo. Silencié su número. Más tarde esa noche, recibí una llamada de Emily. No contesté, pero dejó un correo de voz. Marcus, mira, no sabía nada del dinero, lo juro. Pensé que se lo habías dado. Me dijo que su papá le dejó algo directamente y que tú no lo necesitabas. No lo cuestioné. Debería haberlo hecho, pero no lo hice. Y ahora todo se está derrumbando. Él se está volviendo loco, Marcus. No puede dormir, no ha ido a trabajar, cree que lo vas a enviar a la cárcel. ¿Lo harás? Sí. Pero no dije eso. No respondí. En cambio, dejé que el investigador hiciera su trabajo. Y lo hizo bien. Al final de la semana, Josh recibió una denuncia oficial que detallaba el alcance total del fraude financiero, falsificar mi identidad, tergiversarse a sí mismo ante una institución financiera y transferir ilegalmente fondos de una cuenta fiduciaria. El daño total, $188,294.37, sin incluir los intereses. El investigador incluso logró rastrear las transacciones, 2 vacaciones de lujo, el alquiler de un Tesla, la startup fallida que había estado fingiendo arrancar. No solo había usado el dinero, lo había desperdiciado. El proceso legal no fue rápido. Tardó meses en llegar la fecha del juicio. Durante ese tiempo, no hablé con Josh ni una sola vez. Nuestra madre intentó llamarme, por supuesto. Primero una reprimenda, luego una súplica. No puedes hablar en serio, dijo en un correo de voz. Es tu hermano, es tu sangre. Y en otro, sabes lo dura que ha sido la vida para él, Marcus. Tú siempre lo tuviste más fácil. Déjalo ir. Más fácil. Eso era gracioso. Pagué la universidad mientras yo recibía ayuda en cada paso. Me quedé para cuidar de papá cuando su cáncer empeoró. Hacía los recados, hacía las citas. Y cuando papá falleció, me encargué del funeral mientras Josh llegaba tarde y se iba temprano. Pero claro, más fácil. Sin embargo, mi llamada favorita llegó 2 semanas antes de la fecha del juicio, de Josh. No gritó esta vez, no amenazó, solo suplicó. Marcus, dijo, por favor, no hagas esto. Me equivoqué, lo sé. Pero no soy un criminal. Solo, pensé que podía solucionarlo antes de que nadie se diera cuenta. Pensé que no te importaría.
Tienes tu vida en orden, siempre la has tenido. Yo me estaba ahogando y tenías un bote salvavidas que ni siquiera conocías. Yo, entré en pánico. Hizo una pausa. Lo siento. Fue la primera vez que lo dijo, y debería haber significado algo, pero era demasiado tarde. El día de la audiencia, entré en el juzgado con un traje gris carbón y los nervios tranquilos. Josh parecía que no había dormido en una semana. Emily se sentó detrás de él, su rostro pálido, los ojos enrojecidos. El juez hizo algunas preguntas. El abogado de Josh intentó pintarlo como un malentendido familiar. Entregué las muestras de firmas falsificadas, los registros de retiro y el testimonio certificado del asesor financiero. No fue un malentendido, fue un robo metódico. A Josh se le dio una opción, devolver los fondos en su totalidad con intereses a través de un plan de pago supervisado por el tribunal que abarcaría los próximos 7 años, o enfrentar un delito grave y probablemente la cárcel. Eligió el plan de pago, por poco. Después, fuera de la sala del tribunal, se acercó a mí. Parecía vacío, avergonzado. Una parte de él finalmente entendió el peso de lo que había hecho. Lo decía en serio, me dijo sobre disculparse. Asentí. Eso está bien. Deberías estarlo. ¿De verdad quieres que te devuelva todo? Sí. Perderé todo entonces. Tal vez la próxima vez, dije en voz baja, no tratarás a la gente como si fuera desechable. Abrió la boca de nuevo, pero no salieron palabras. Simplemente se quedó allí de pie, con los hombros caídos, viéndome alejarme. Nunca volví a saber de él. En cuanto al dinero, ni siquiera lo necesité. Una vez que se liquidó el primer cheque de reembolso, redirigí los fondos a un programa de becas en nombre de nuestro padre, uno específicamente dirigido a niños con sueños empresariales y sin apoyo familiar. Cada dólar que Josh devolvió fue para alguien que no lo desperdiciaría. Eso se sintió bien. Y el condominio, lo vendí. No por despecho, solo para cerrar el capítulo. Emily se mudó poco después de la audiencia. Lo último que escuché fue que dejó a Josh para siempre. No puedo decir que la culpe. Mi mamá todavía envía tarjetas navideñas. No respondo. Ella también tomó sus decisiones. El tío Ray y yo hablamos más ahora. Incluso tomamos café una vez al mes. Resulta que tenía más historias sobre papá de las que yo jamás había sabido. En cuanto a mí, estoy bien, realmente bien. No porque gané, sino porque dejé de permitir que la gente me quitara pedazos sin permiso. A veces, lo más amable que puedes hacer por la familia es dejar de permitir que te traten como si les debieras algo para siempre.